buenas noches, Sí, doctor. ¿Sí se le doctor. escucha? Buenas noches, doctor. Ya, Sí se le escucha a usted, buenas noches. listo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahí. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es resolver nuestros exámenes. Tanto el primero como el segundo. Para eso vamos a proyectar cada uno de ellos. A ver. En este momento ya cerramos la admisión. Son las 20:19. ¿Se visualiza, jóvenes, la prueba? Sí se visualizó. Sí, va todo normal. Muy Sí, bien. doctor. Perfectamente. Ahí vamos, entonces. A ver, antes de resolver nuestro examen, ustedes se habrán podido dar cuenta de que lo que hemos hecho en las evaluaciones es aplicar la teoría a la práctica. Pero también, como esta primera pregunta, está referida íntimamente a la cuestión teórica. O sea que hemos hecho, digamos, una combinación entre la cuestión práctica y la cuestión teórica. ¿De acuerdo? Todo de lo que hemos desarrollado en clase. Todo. ¿Sí? Sin embargo, jóvenes, lo que no se ha hecho es preguntar conceptos. Porque no justifica, de acuerdo a nuestro curso, hacer ese tipo de evaluaciones. Nosotros cuando seamos abogados, ustedes cuando sean abogados, no les van a preguntar en el desempeño de su profesión conceptos, definiciones, autores. No. Lo que van a hacer todos los días ustedes es resolver conflictos. Y eso no se debe entender con que ustedes vayan a resolver porque van a ser solo jueces. No. Si alguien cree que solo los jueces resuelven conflictos, están equivocados. Nosotros, los abogados, somos los primeros llamados para resolver conflictos. Pero con una diferencia respecto de quienes resuelven como jueces, que nosotros vamos a resolver conflictos no vinculantes, entendido como que no obliga a quien vaya a ser destinatario de esa solución de conflictos. A diferencia de lo que ocurre con el juez. El juez va a resolver el conflicto, sí, pero con carácter vinculante.
sea con carácter obligatorio para las partes. Para que se entienda, nosotros lo que vamos a hacer cuando seamos abogados es absolver consultas. Y al absolver esas consultas en nuestros estudios jurídicos, vamos a resolver conflictos. Porque para eso viene el justiciable. A despejar sus dudas. Porque nosotros somos los técnicos en derecho para resolver esos conflictos. Ahora, dependerá de ese justiciable si lo acepta o no. Puede decir, no, el doctor Bravo a mí no me ha sacado de dudas. Voy donde otro abogado. Bueno, eso ya dependerá de él, pues, ¿no? O de repente sí, lo he sacado de dudas. Pero también dependerá de esa persona o de esas personas si lo que corresponde hacer para que se declare su derecho se haga o no. Solo de ellos dependerá. Pero sí, pues, nosotros todos los días vamos a resolver conflictos a través de las absoluciones de consultas. Reitero, sin el carácter de vinculantes. Pero para poder absolver ese tipo de consultas no tenemos que saber el concepto X según el autor Z, o la clasificación o las diversas clasificaciones de tal tema. No, eso no necesita el justiciable. Y cuando ya estemos en los estrados judiciales, tampoco necesita eso el juez. ¿Qué necesitamos? De conocimientos jurídicos indispensables para poder desempeñar nuestra función como abogados. Y eso es lo que nosotros tratamos de dar, bueno, personalmente yo, ese es el mensaje que trato de dar a través de las diversas lecciones de Derecho Procesal Civil con ustedes y también ponerlos en práctica en las evaluaciones. Es por eso, jóvenes, que yo no les pregunto conceptos, no les pregunto según el autor X, ni tampoco imparto ese tipo de enseñanza, porque no me parece adecuado. Lo que tenemos que tener claro es qué entendemos por determinados conceptos jurídicos, qué entendemos por determinadas instituciones jurídicas. Y eso aplicarlo a la práctica. ¿De acuerdo? Ese es el marco dentro del cual se han diseñado los exámenes, que además, me imagino ustedes, ya tienen conocimiento de la metodología que suelo utilizar durante, o que vengo utilizando durante todos estos años. Esto no es nuevo, ni debe ser nuevo para ustedes. Dicho esto, procedamos entonces a resolver los exámenes. Que por cierto, este examen tenía un plazo límite de 35 minutos para poder resolver. Nosotros lo vamos a hacer claro dentro de ese plazo, pero con la tingencia de que vamos a tratar de explicar, cosa que ustedes no han tenido que hacer al momento de desarrollar el examen. ¿Sí? Voy a tratar de algunos temas, explicar del por qué teníamos que haber respondido de manera correcta. La primera es uno referido al tema de la solución de conflictos que hemos desarrollado ampliamente. ¿Sí? Y específicamente a las formas de solución de conflictos. ¿Sí? Y las tres formas que habíamos visto
inclusive lo tenemos en nuestras diapositivas, son la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. De forma tal que para poder respecto de esta primera pregunta tenemos que saber el concepto de cada uno. Pero así como está en la diapositiva, no necesariamente. Como yo lo haya entendido. Pero claro, eso no significa de que debo entenderlo de cualquier forma, aunque sea de manera equivocada, no. Me refiero a la manera como yo lo debo entender, pero de manera correcta, de forma correcta. ¿Listo? Si yo tengo conocimiento, ¿qué es la autotutela? ¿Qué debo entender por la autocomposición? ¿Qué debo entender por la heterocomposición? Me va a ser fácil resolver esta pregunta. Vayamos. Dice, marque la correcta. A. La autotutela, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, en forma general está permitida. Y si recordamos un poco, tenemos que saber que la autotutela no es sino la forma de hacer justicia por mano propia. La autocomposición es un medio de solución de conflictos que está a cargo de las partes o de la parte. Por tanto, la autocomposición puede ser de manera bilateral o de manera unilateral. ¿Sí? Decía entonces que la autotutela es una forma de solucionar un conflicto de intereses por mano propia. ¿Sí? En concreto es eso. La autocomposición es otra forma de solucionar un conflicto, pero que nace de las partes, se genera de las partes, o se puede generar de la parte, de una sola parte. Dentro de ellas podemos encontrar de manera bilateral la conciliación, la transacción, ¿no? Y dentro de la autocomposición unilateral podemos encontrar el reconocimiento, el allanamiento, el desistimiento, etc. Y la heterocomposición no es sino la forma de solucionar un conflicto de intereses con trascendencia jurídica, empero a través de un tercero, con la concurrencia de un tercero. Que puede ser el juez o que puede ser un árbitro. ¿Sí? En forma general es eso. Claro, que en la autocomposición son las partes las que van a solucionar el conflicto, mientras que en la heterocomposición va a ser un tercero. Quien va a imponer la forma de solución del conflicto. ¿Listo? Si tengo claro eso, jóvenes, comienzo a desarrollar mi examen. Dice, la autotutela de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico en forma general está permitido. Respuesta falsa, ¿verdad? ¿Está permitido que yo haga justicia por mano propia? ¿O que cualquier ciudadano haga justicia por mano propia? No está permitido. En forma general no está permitido.
En nuestro ordenamiento no. B. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, la autotutela, sigue hablando de autotutela, de manera general no está permitida salvo de forma excepcional. O sea, ¿qué me está diciendo? A veces sí puedes hacer justicia por mano propia. Veamos, ¿no? La C. Frente a hechos violatorios de derechos e intereses de personas naturales o jurídicas, la solución es solo heterocompositiva. Frente a hechos violatorios de derechos e intereses de personas naturales o jurídicas, la solución es solo heterocompositiva. No, pues, si se violan derechos, si se violan intereses de personas naturales o de personas jurídicas, no solamente se va a poder solucionar a través de la autocomposición. Se puede también resolver a través de la heterocomposición, ¿no? Entonces la respuesta C, descartada. La D. Frente a hechos violatorios de derechos e intereses de personas naturales o jurídicas, la solución es solo autocompositiva. ¿Solo las partes van a poder solucionar? Tampoco, pues, ¿no? Solo no. E. Frente a hechos violatorios de derechos e intereses de personas naturales o jurídicas, la solución conforme a nuestro ordenamiento jurídico peruano es siempre mediante la autotutela, la heterocomposición o la autocomposición. ¿Será esa? Respuesta no. ¿Por qué? Porque la autotutela está proscrita, está prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, en forma general. Entonces, ¿cómo es de que se va a solucionar siempre mediante la autotutela? O la heterocomposición, o la autocomposición. No, respuesta incorrecta. Entonces, ¿cuál nomás me queda, pues, jóvenes, si es que sé los conceptos? La única posibilidad que me queda es la B. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, la autotutela de manera general no está permitida, salvo de manera excepcional. Y eso lo explicamos, ¿verdad? Lo explicamos en clases. Ahora, si en el momento de clases no estuve presente o si estuve presente, no presté atención, ya eso es estricta responsabilidad del que no asistió o del que asistió y no prestó atención. Y digo esto, jóvenes, porque resulta que los conectados somos 70, 72, 73. Pero los que dan examen son 120. Entonces algunas personas creen que el día del examen me presento y listo, solucionado el tema. Bueno, si piensan así, primero, ahora para el examen, se harán responsables. Y segundo, ya cuando sean abogados, vamos a ver pues cómo van a desempeñar su profesión. Sigamos. A ver, un momentito, están haciendo una bulla. Aquí voy a tener que intervenir porque no me dejan concentrar. A ver, un momentito, por favor. Muy bien, sigamos. 2.
Caso. Juan con Roberto. Juan con Roberto solucionan su conflicto de intereses con trascendencia jurídica mediante conciliación extrajudicial. Resulta claro, ¿verdad? Juan con Roberto soluciona, tienen un conflicto de intereses con trascendencia jurídica y lo solucionan mediante una transacción extrajudicial, mediante una conciliación extrajudicial. ¿Sí? La pregunta es, entonces marque la correcta. A. El conflicto ha sido resuelto mediante la autotutela. ¿Por mano propia? No. Descartada la A. B. El conflicto ha sido resuelto a través de una heterocomposición. ¿Ha intervenido algún tercero? No. Solamente han solucionado Juan con Roberto. Descartado entonces. C. El conflicto ha sido resuelto a través de una autocomposición. D. El conflicto no puede ser considerado resuelto porque no ha participado el juez. ¿Y qué tendría que ver eso, no? O sea que cuando el juez no participa, ¿no se puede solucionar un conflicto? Incorrecta esa afirmación. E. El único que puede resolver el conflicto de intereses con trascendencia jurídica es un juez competente. ¿Eso será verdad? ¿Que el único que puede resolver? No es verdad, pues no. Tan cierto es eso que en el caso Juan con Roberto han solucionado su conflicto mediante una conciliación extrajudicial. Entonces, esa respuesta está de más. ¿Cuál entonces es la respuesta correcta? La C de casa, pues, ¿no? El conflicto ha sido resuelto a través de una autocomposición de carácter bilateral. ¿Por qué? Porque las dos partes, Juan y Roberto, han decidido conciliar. ¿Sí? Digamos, 3. Caso. Pepito. Pepito de 5 años de edad, mediante su madre María, pretende cobro de alimentos contra su padre Luis. Luis se allana y reconoce los hechos. Jóvenes, para resolver un caso, ustedes cuando sean abogados, tienen que tener en cuenta la información, los hechos que generan ese conflicto. Y ustedes, sea como abogados o sea como jueces, no van a poder modificar esos hechos. Por tanto, los hechos son inmutables. Los hechos no pueden ser cambiados. Entonces tengo que tener en cuenta lo que me está diciendo el caso. Pepito, de 5 años, mediante su madre María, pretende cobro de alimentos. ¿Contra quién? Contra su padre Luis. A continuación me dice, Luis se allana y reconoce los hechos. Muy bien, ese es mi casito. Simple. Y luego me dice, marque la correcta. A. Se trata de una heterocomposición. Si ya sabemos qué cosa es la heterocomposición, diremos, a primera vista, esa no es la respuesta. B. Se trata de una autocomposición. C. Se trata de una autotutela. Para nada, ¿no? Para nada es una autotutela. D. No tiene ninguna relación con los medios de solución de conflictos. ¿Cómo que no va a tener? Si el demandado, que es Luis, se ha allanado y ha reconocido los hechos.
y E, ninguno de los anteriores. No estaba nada difícil, ¿no? La respuesta era la B de bebé. ¿Por qué? Porque si Luis se ha allanado y ha reconocido los hechos de la demanda, lo que ha pasado es que se ha solucionado el conflicto a través de una autocomposición, pero de carácter unilateral. Acá no dice que Pepito ha conciliado, perdón, María, que es la representante legal de Pepito, ha conciliado con su papá Luis. No. Acá dice que solo Luis se ha allanado y ha reconocido los hechos. Y habíamos hablado del allanamiento, ¿verdad? Lo habíamos identificado el allanamiento y habíamos identificado el reconocimiento. Habíamos dicho que esas dos figuras son distintas. Allanarse es una cosa y reconocerse es otra cosa. Y eso está también en nuestro código. Y dijimos que teníamos que verificar los artículos correspondientes, leer los artículos que yo les había dado. Pero al fin y al cabo, ¿cómo se ha solucionado el conflicto? Esa es la pregunta. ¿Por una autotutela? ¿Se ha solucionado por una heterocomposición o por una autocomposición? Una autocomposición. Y no les he querido complicar, jóvenes, que ustedes todavía digan de qué clase de autocomposición, porque la autocomposición puede ser de dos clases, como ya dijimos hace unos momentos. Bilateral y unilateral. Solamente de manera general. Se trata de una autocomposición. Pero yo les aclaro que no es una autocomposición de carácter bilateral, sino de carácter unilateral. Porque solo una de las partes se ha allanado y ha reconocido los hechos y con ello ha solucionado el conflicto a través de la autocomposición. 4. Marque la correcta. A. Se denomina derecho procesal civil porque el proceso es objeto principal de estudio, pero no en cualquier materia, sino solo civil. B. El derecho procesal civil directamente da soluciones concretas al conflicto de intereses. C. No se puede concebir que existan normas procesales sin un derecho material. Esta pregunta, ¿con qué tema tiene relación? Con derecho procesal civil, que hemos también desarrollado. Y están también en las diapositivas. Claro, no están como que están planteadas las preguntas. Y había dicho que lo que teníamos que tomar nota es lo que no estaba en la diapositiva, sino lo que no estaba en la diapositiva. Lo que estaba, ¿para qué? Ya está en la diapositiva. La explicación. Se llama derecho procesal civil porque el proceso es objeto principal de estudio. Pero claro que sí, jóvenes. Se llama pues derecho procesal civil porque lo que se estudia, lo que es materia de estudio principal, es el proceso. Pero no el proceso en forma general, sino solo el proceso civil. Por eso se llama derecho procesal civil, pues, ¿no es cierto? Entonces, esa primera afirmación es verdadera. Veamos la segunda. El derecho procesal civil directamente da soluciones concretas al conflicto de intereses. ¿Será verdad que el derecho procesal civil soluciona conflictos? No, ¿no es cierto? No, para nada.
El derecho procesal civil es un instrumento. No soluciona conflictos. Sirve para resolver conflictos. ¿Sí? Pero por sí mismo no soluciona conflictos. Entonces, ¿dónde encontramos las soluciones a los conflictos de intereses? En el derecho sustantivo, no en el derecho procesal civil, en el derecho material, en una palabra, en el derecho objetivo. Por ejemplo, si la pretensión fuera nulidad de acto jurídico, ¿dónde encontramos cuándo un acto jurídico es nulo? ¿En la teoría? ¿En la doctrina? No. En la ley sustantiva, ¿verdad? ¿Dónde? En el Código Civil. ¿Y específicamente dónde? En el artículo 219 de nuestro Código Civil, del libro de acto jurídico. Entonces, si se presenta un conflicto de eso respecto de un acto jurídico, el juez va a tener que recurrir al Código Civil y verificar qué causal está invocando el demandante para que ese acto jurídico sea o no sea nulo. Pero eso no lo va a ver en el Código Procesal Civil. No, para nada. Entonces, ¿qué hay, profesor, en el Código Procesal Civil? Ya lo dijimos, ¿no? Solamente las formas, las formalidades que debemos cumplir o que deben cumplir las partes y el juez al interior de un proceso. Eso. Pero el juez, ¿a partir de qué va a llegar a decir este acto jurídico es nulo? O de repente, no, este acto jurídico no es nulo. A partir de lo que dice la ley, pero no en el Código Procesal Civil, sino en el Código Civil. ¿Por qué? Porque ahí están los comportamientos que deben asumir las personas conforme a norma. Entonces, otra vez leamos la pregunta, o perdón, la opción B. ¿El derecho procesal civil directamente da soluciones concretas al conflicto de intereses? Respuesta, no. El que da respuesta, el que da soluciones concretas es el derecho objetivo, el derecho sustantivo o el derecho material, que es lo mismo, pero no el Código Procesal Civil. En nuestro Código Civil o Procesal Civil no dice cuándo un acto jurídico es nulo, por ejemplo. Y nuestro Código Procesal Civil no dice cuándo un padre debe cumplir con su obligación alimentaria, cuánto debe darle, cuándo un hijo es reconocido, cuándo un hijo es alimentista, qué es o cuáles son los presupuestos para una exoneración de alimentos, etcétera, etcétera. Eso está en el Código Civil, no está en el Código Procesal Civil. Entonces esa respuesta a todas luces es falsa, pues. Entonces ya tenemos que la respuesta A es verdadera, la respuesta B es falsa y veamos la respuesta C. No se puede concebir que existan normas procesales sin un derecho material. A ver, analicemos esta última opción. No se puede concebir que existan normas procesales sin un derecho material. ¿Eso será verdad o será falso? Para eso tenemos que saber qué son las normas procesales, pues. Acabo de decirlo. Las normas procesales son las formas que debe asumir el juez y las partes dentro de un proceso. ¿Y qué es el derecho material? Son
los comportamientos que deben asumir las personas naturales o jurídicas dentro de la sociedad, conforme a ley. Entonces, ¿podrá existir normas procesales sin normas objetivas, sin normas materiales? Respuesta no. ¿Qué sentido tendría? Imagínense si no habría derecho material, si no habría el comportamiento que deben asumir las personas. ¿Para qué habría proceso? ¿Con qué se solucionarían los conflictos si no hay derecho material? Tiene que haber, pues. Pero, ¿qué pasa si solo hay derecho material, pero no hay derecho procesal? Ah, no se podría tampoco. ¿Por qué? Porque el proceso es un instrumento. Es una herramienta. Entonces, dice, no se puede concebir que existan normas procesales sin un derecho material. Verdad, pues. Respuesta correcta, entonces, de la A la E de la pregunta 4, la D de dedo. Verdad, falso, verdad. 5. Marque la correcta. Marque la correcta. Dice A. El proceso civil sirve para resolver conflictos de intereses, tengan o no trascendencia jurídica. ¿Será verdad? ¿Será correcta esta afirmación? Dice que el proceso civil sirve para resolver conflictos de intereses, tengan o no tengan trascendencia jurídica. Respuesta incorrecta, pues, ¿no es cierto? Incorrecta. Porque si mi conflicto no tiene trascendencia jurídica, ¿podría ser de un proceso? Por ejemplo, si yo fuera una persona soltera, ¿no? Tengo mi enamorada que se llama Rosa, que también es soltera. Pero resulta que Rosita no solamente está enamorando conmigo, sino también está enamorando con Joaquín y está enamorando con Roberto y también con Salvador. Y yo le reclamo a Rosita y le digo, Rosita, ¿cómo es posible? Yo soy tu enamorado, no me puedes hacer esto. Pero resulta que tú tienes otros 3 enamorados. Y Rosita me dice, muy suelta de huesos, ¿y a ti qué te importa? Ese es mi problema, no es tu problema. Pero Rosita, ¿y dónde queda pues la fidelidad? Tú tienes que serme fiel a mí, yo soy tu enamorado. Es que Rosita sigue contestando y me dice, es que a mí me gustan los 4, no solamente tú. ¿Tengo un conflicto de intereses con Rosita o no? Claro que sí tengo. ¿Pero tendrá trascendencia jurídica? Y alguien nos dirá, pero doctor, ¿cómo podemos saber eso? Pues cuando un conflicto tiene o no tiene trascendencia jurídica. Lo hemos explicado en clases. Y para recordar solamente, lo vamos a graficar con algo muy simple. Para que tenga o no tenga un conflicto de intereses trascendencia jurídica, tiene que tener como fuente la ley. El derecho objetivo, del que acabamos de hablar. Ese comportamiento tiene que estar como ilícito. Tiene que contravenir la ley. Entonces sí tiene trascendencia jurídica.
En el ejemplo, ¿habrá alguna norma que diga que cuando una dama, siendo soltera, enamore con otro varón, no podrá tener aparte de él otras parejas? Respuesta no, pues, no, no hay. Por tanto, Rosita, desde el punto de vista jurídico, ese su comportamiento negativo no tiene trascendencia jurídica. Oiga, doctor, entonces está bien que Rosita pueda tener 3, 4, 5, 6, 7 o 10 enamorados. Desde el punto de vista jurídico, no podemos reprocharle. Pero le podremos reprochar desde otro punto de vista, que no sea jurídico. Claro que sí. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Sí, pues. ¿Está mal? Claro que está mal. Rosita, date cuenta. Pero yo no podré, pues, ir al Poder Judicial a demandar a la Rosita. Salvo, jóvenes, espero que ustedes estudien eso, cuando se trate de esponsales, que es una institución, una figura jurídica que está dentro del derecho de familia. Y los esponsales, en pocas palabras, no son sino un contrato para un futuro matrimonio. Si eso ocurre, entonces sí tiene trascendencia jurídica. ¿Por qué? Porque está mediando ese contrato, ese acuerdo de voluntades. Pero acá no, pues. Yo me declaraba a Rosita y Rosita me aceptaba. Pero igual han hecho los otros varones. Y Rosita los aceptaba. Volvamos entonces a la pregunta. ¿El proceso civil sirve para resolver conflictos de intereses, tengan o no trascendencia jurídica? Respuesta no, pues. El proceso no sirve para resolver conflictos que no tengan trascendencia jurídica. Yo no voy a poder hacer un proceso para eso. Entonces, ¿qué vas a hacer, pues, Juan? Bueno, eso ya será una cuestión estrictamente extrajurídica, ¿no? De repente, pues, digo, estoy muy enamorado de Rosita, yo voy a seguir nomás con él. Oye, pero tiene 4 enamorados más, ni modo, pues. Esa ya es una cuestión mía. Pero desde el punto de vista jurídico yo no le voy a poder exigir a Rosita de que solo me tenga a mí como enamorado. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso civil sirve para resolver conflictos de intereses, tenga o no trascendencia jurídica, no es verdad. El proceso sirve para resolver conflictos cuando tienen trascendencia jurídica. Si no tienen trascendencia jurídica, no voy a poder hacer un proceso. B. Los conflictos de intereses son bilaterales. Las incertidumbres jurídicas son unilaterales. C. El proceso tiene por finalidad resolver incertidumbres jurídicas. El proceso tiene por finalidad resolver incertidumbres jurídicas. Sobre este tema, jóvenes. Pero antes, a ver, la B, ¿no? La B. Estoy pasando la B. Los conflictos de intereses son bilaterales. Las incertidumbres jurídicas son unilaterales. Habíamos dicho que el proceso sirve para resolver conflictos de intereses. ¿Sí? Pero también para eliminar incertidumbres jurídicas. Finalidad concreta del proceso. ¿Se acuerdan? Pero los conflictos siempre es con alguien. No hay ningún conflicto que no sea con nadie. Entonces, ¿los conflictos de intereses son bilaterales? Claro que sí. Claro que sí. Siempre tienen que haber dos partes, pues. ¿Cómo sería un conflicto sin nadie?
O sea, ¿yo con quién me voy a pelear? Con mi sombra. Entonces, tiene que haber siempre dos partes. Y eso se llama bilateralidad. Si no, no sería conflicto, ¿no? Conflicto es con alguien. Muy bien. A continuación, ¿qué dice? Estamos en la B, los conflictos de intereses son bilaterales. Eso es verdad. Y dice, las incertidumbres jurídicas son unilaterales. ¿Las incertidumbres son unilaterales? Claro que sí, pues. Es solo de una parte. No habrá, por tanto, conflictos unilaterales, no. El conflicto siempre va a ser bilateral. Y la incertidumbre siempre va a ser unilateral, una sola parte. Porque si hay dos partes, entonces ya no sería una incertidumbre, será un conflicto. Aparentemente esa será la respuesta, pero sigamos analizando. No es, jóvenes, como muchos acostumbrados a decir, esta es, definitivamente. No, tenemos que ir descartando todas. C. El proceso tiene por finalidad resolver incertidumbres jurídicas. No, error. El proceso tiene por finalidad resolver conflictos de intereses con trascendencia jurídica. No, el proceso no tiene por finalidad resolver incertidumbres. El proceso, cuando se trata de incertidumbres, lo que hace es eliminar incertidumbres jurídicas, no resolver. Lo van a ver con mayor nitidez cuando hagan Derecho Procesal Civil 4. Entonces, esa respuesta C, incorrecta. Vayamos a la D. Los conflictos de intereses son unilaterales. ¿Perdón? ¿Los conflictos son unilaterales? ¿Cómo sería ese conflicto unilateral? ¿Con quién me voy a pelear? ¿Con mi sombra? ¿Con mi figura en el espejo? No, pues los conflictos nunca son unilaterales, los conflictos siempre son bilaterales. Y a continuación nos dice, las incertidumbres jurídicas son bilaterales. No, pues. Las incertidumbres jurídicas más bien son unilaterales. Entonces, respuesta incorrecta. Y finalmente dice, A y D son correctos. Para nada, ¿no? Como acabamos de explicar. La A no es correcta, la D tampoco es correcta. Entonces, la respuesta correcta es la B de bebé. Los conflictos de intereses son bilaterales y las incertidumbres jurídicas son unilaterales. 6. Paso. Juan es demandado, pero no es notificado en su domicilio donde realmente vive. Se sigue el proceso y el juez expide sentencia disponiendo que cumpla con abonar una pensión de alimentos de 500 soles mensuales en favor de su hijo Juanito, de 3 años de edad. Esa sentencia es notificada, dice, la misma que ha sido notificada en el mismo domicilio. Entonces, jóvenes, antes de resolver mis alternativas, antes de marcar la alternativa correcta, tengo que tener muy claro el caso. Y volveré a leer. Juan es demandado, pero no es notificado en su domicilio, donde realmente vive. Ah, ya. O sea, lo han notificado en otra parte, no donde realmente vive. Ah, ya. Listo. Sigamos. Se sigue el proceso, ya. ¿Y qué pasa? Y el juez expide sentencia. Ya. ¿Y qué dispone? Ah, dispone que cumpla con abonar una pensión de alimentos de 500 soles mensuales.
en favor de su hijo Juanito de 3 años de edad. Y dice, la misma que ha sido notificada en el mismo domicilio, o sea, la sentencia ha sido notificada en el mismo domicilio, o sea, donde realmente no vive. A continuación dice, marque la correcta. Si ese es mi caso, a ver, vamos a ver qué me preguntan. En el presente caso, se ha seguido un debido proceso. Oiga, a Juan no lo notifican en su domicilio donde realmente vive. ¿Se ha seguido un debido proceso? Evidentemente que no, ¿verdad? No, pues, para nada. Ya no es un debido proceso, es un proceso indebido. ¿Por qué? Porque al señor Juan tiene que notificarlo donde realmente vive, pues. ¿Cómo lo van a notificar donde no vive? Entonces, cuando me dicen en el presente caso se ha seguido un debido proceso, eso es falso. Y no solamente la demanda le han notificado en una casa donde no vive, sino también la sentencia. No, para nada, no hay debido proceso. B. En el presente caso se ha violado el debido proceso en su aspecto sustantivo. Habíamos dicho, jóvenes, que, y están las diapositivas, que el debido proceso tiene 2 caras, ¿no? 2 fases, 2 aspectos. Es como una moneda. Tiene 2 lados. Tiene un aspecto formal y tiene otro aspecto sustantivo. De eso me están preguntando. En el presente caso, ¿se ha violado el debido proceso en el aspecto sustantivo? Y en la C dice, en el presente caso, ¿se ha violado el debido proceso en su aspecto formal y sustantivo? Y D, en el presente proceso, ¿se ha vulnerado el debido proceso en su aspecto formal? Y E, ninguna de las anteriores. Oiga, ¿cómo puedo resolver esta pregunta? Ah, muy fácil, pues. Tiene usted que saber qué es el debido proceso formal y qué es el debido proceso sustantivo o sustancial. Si no sabe usted eso, si usted esos conceptos no domina, simplemente no va usted a poder resolver esta pregunta. Y en su aspecto formal, el debido proceso no es sino aquellas garantías mínimas, ¿no es cierto?, que tiene derecho cualquier sujeto que participa al interior de un proceso. Y el aspecto sustantivo, es que la decisión debe ser justa. Listo. Ya tengo conocimiento, el debido proceso formal y el debido proceso sustantivo. De acuerdo a mi caso, entonces comienzo a resolver. En el presente caso se ha violado el debido proceso en su aspecto sustantivo, que mucho es 500 soles. No es justo que le hayan puesto 500 soles. Debían ponerle 200, 100, 80 soles o 1000 soles. ¿Eso está de por medio, de acuerdo al caso? No, pues para nada, ¿no? Para nada. Eso no se está cuestionando. ¿Sí? B, incorrecta. En el presente caso se ha violado el debido proceso en su aspecto formal y sustantivo, los dos. Descartado. D, en el presente caso se ha vulnerado el debido proceso en su aspecto formal. Claro que sí, pues. Se ha violado una garantía mínima del debido proceso. ¿De cuál? De uno de los sujetos. ¿De cuál de los sujetos? Del sujeto demandado.
¿Y qué garantía mínima se le ha vulnerado a este señor? Su garantía del derecho de defensa. No se ha podido defender, pues si él lo ha notificado en otro lugar, ¿cómo va a saber que le estaban siguiendo un proceso? Para nada, ¿verdad? Para nada. Y si no sabe, ¿se podría defender? Imagínense que ahorita a mí, una persona X me esté siguiendo un proceso de alimentos. Y yo no sé nada. Dictando clases yo aquí con ustedes. Y de repente mañana me llega o me entero de que hay una sentencia, porque un amigo me dice, ¿sabes qué? He visto una sentencia en tu contra. ¿Ah, sí? Sí. Oye, a ver, averíguamelo, pues si puedes traer una copicita, qué mejor. Allá. A los 2 días me trae, aquí está. Oye, pero yo no tengo conocimiento de este proceso. ¿Dónde se ha seguido? ¿En qué juzgado? ¿Qué secretario? ¿Quién es el demandante? ¿Dónde me han notificado? Oiga, y están ordenando que yo pase 500 soles mensuales en favor de este joven. Pero yo nunca me he defendido. Ah, entonces se ha violado mi debido proceso. Pero específicamente, ¿qué? No he podido defenderme, pues. ¿Pero por qué no te has defendido? Porque ¿cómo me voy a defender si nunca he tomado conocimiento de la existencia de esta demanda? Inclusive la sentencia en esa misma casa lo han notificado. Eso me está diciendo el caso. Entonces, de dedo, en el presente proceso se ha vulnerado el debido proceso en su aspecto formal. En el mismo caso, o sea, en el caso Juan, ¿no? Que ya sabemos a qué se refiere. Dice, marque la correcta. Juanito está haciendo uso de su derecho objetivo. ¿Quién es Juanito? Es el hijito. B. Juanito está haciendo uso de su derecho subjetivo. Y C. Juanito está haciendo uso de su derecho objetivo y subjetivo. Oiga, ¿qué tengo que saber? ¿O cómo puedo solucionar esta pregunta? Ah, tengo que tener conocimiento qué es el derecho objetivo y qué es el derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? El conjunto de normas que regulan el comportamiento humano dentro de un contexto social, pero a partir del punto de vista jurídico. Eso es el derecho objetivo. Conjunto de normas que regulan la conducta humana a partir de la ley. Eso es derecho objetivo. Y derecho subjetivo, derecho subjetivo es la exigencia del sujeto activo para que el sujeto pasivo asuma un comportamiento conforme al derecho objetivo. En poquísimas palabras, jóvenes, en palabras sencillas y fáciles. El derecho subjetivo es la exigencia que hace una persona que se siente agraviada para que otra persona se comporte conforme a ley. Eso es derecho subjetivo. Listo. Veamos ahora que ya sé qué es el derecho objetivo y qué es el derecho subjetivo. Juanito está haciendo uso de su derecho objetivo. Juanito está haciendo uso de su derecho objetivo. El derecho objetivo es el comportamiento que deben asumir las personas conforme a ley. ¿Y eso está haciendo uso Juanito? No, pues para nada, no para nada. B. Juanito está haciendo uso de su derecho subjetivo. O sea, Juanito está haciendo una exigencia al sujeto pasivo para que asuma un comportamiento conforme al derecho objetivo. Claro que sí, pues. Claro que sí. Le está diciendo Juanito a su padre
Compórtate pues como dice la ley, mi querido papá. ¿Y sabes qué dice la ley, papá? Dice que tú tienes la obligación, como padre, de darme una pensión de alimentos. Entonces no te estás comportando, pues, papá, conforme al derecho objetivo. Y como no te comportas conforme al derecho objetivo, yo tengo que hacer uso de mi derecho subjetivo. ¿Y qué es el derecho subjetivo? Tengo derecho a exigirte de que te comportes conforme al derecho objetivo. Y la C decía, Juanito está haciendo uso de su derecho objetivo y subjetivo. Error, pues. No, nada tiene que ver, Juanito, con el derecho objetivo. En todo caso, quien tiene que ver con el derecho objetivo es Juan, su papá. Respuesta correcta, B de bebé. 8. Un trabajador del Banco de la Nación es encontrado en estado de ebriedad en horario de trabajo. Los funcionarios públicos competentes, se supone del banco, ¿no es cierto?, le aperturan un proceso disciplinario para sancionar. Otra vez, un trabajador del Banco de la Nación es encontrado en estado de ebriedad en horario de trabajo. Los funcionarios públicos competentes, o sea, del banco, le aperturan un proceso disciplinario para sancionar. El caso está claro, ¿verdad? Y a continuación me dicen, marque la correcta. Aquí estamos hablando de jurisdicción. Y ese tema lo hemos desarrollado en clases. Tengo que saber qué es jurisdicción. B. Los funcionarios públicos del Banco de la Nación no están ejerciendo jurisdicción. Y C. Los funcionarios públicos del Banco de la Nación no pueden administrar justicia. Entonces me están hablando, el tema central aquí es jurisdicción. Y para resolver esta pregunta, tengo que saber qué es jurisdicción, ¿no? Y habíamos dicho que jurisdicción no es sino la potestad que la Constitución Política del Estado otorga al Poder Judicial para que en nombre del Estado pueda resolver conflictos aplicando la ley a un caso concreto, ¿no es cierto?, mediante una sentencia con calidad de cosa juzgada. Eso es jurisdicción, jóvenes, así de sencillo nomás. Entonces, ¿quiénes cumplen la función jurisdiccional? Solo y únicamente los jueces. Nadie más, jóvenes. Función jurisdiccional solo cumplen los jueces. Oiga, doctor, un fiscal no cumple una función jurisdiccional.
¿Qué fue? El doctor no se encuentra en sala. Se salió. ¿Qué hace ya fue? Ah, voy a escribir, voy a escribir. Ya falta 6 minutos nomás. Y... Que siga resolviendo el examen. Siendo las horas avanzadas, Y a su barco le llamó. ¿Qué pasó con el doctor? Creo que tiene problema con el sistema. ¿Qué fue? Es lo más importante todavía del examen si fue el doctor. Sí, fue. Su celular se ha apagado. Creo que se le fue. ¿Cómo hacemos, compañeros, del examen que no hemos dado? Eso. Compañera delegada lo comentó al doctor Bravo algo sobre ese tema. De hecho, profesor, ¿verdad? Sí le comenté al interno y me dijo que no se podía hacer nada. Ah, tengo frío. No me responde el doctor. con vuestro permiso me voy. Chao. Hasta luego, compañero. Vete nomás. ¿Pero va a regresar el doctor? O sea, ¿o qué fue? No me responde. No me dice nada. Y le veían pierna. Compañera, buenas noches, ¿me escucha? Si lo escuchas, Compañera. te escucho. Compañera, una consultita. ¿Esta es la recuperación o es el examen? Ahorita está dando la resolución del examen. El primer examen. El primer examen. Ah, ya. ¿No ha habido recuperación? Sí ha habido que fue el día viernes. Y luego de esto iba a dar la resolución, pero se salió de sala. Ya, y compañera, y los que no me he podido dar la recuperación, pero tenemos la primera nota, ¿nos quedamos con la primera nota o vale la segunda? Te quedas con la primera nota. Gracias. Ya falta un minuto para que acabe la clase, compañeros. ¿Qué Ya sabemos, le hacemos? esperamos. ¿Qué hacemos, compañera delegada? Se hará lo que ella diga. Compañera, yo opino que vayas haciendo las capturas para la asistencia. Sí, sí. Por favor, eh, no salgan de sala porque demora un poco en tomar las capturas. Mm,
Voy a tomar las capturas y el doctor sigue sin responder. ¿Qué hacemos, compañera delegada? No sé si se pueden quedar 5 minutos más o salimos de la sala. A ver, un momento, lo voy a llamar, ¿no? Sí, sería mejor que le llames. Mejor le esperamos para que nos diga o resolver el examen. Sí, sí. Sí, Ya me esperamos, no creo. Sí, yo me quedo nomás. No sé ustedes. O si no, avisa nomás por el grupo, pues, los que se van a quedar. Ya me contestó. Me dijo que el doctor seguía en sala. Pero no está. Así que me dijo que se salió del sistema y sin darse cuenta él seguía explicando el examen. Pero bueno, el doctor me dijo que ya culminábamos la sesión. Ahorita ya le voy a pasar las capturas para la asistencia y los demás pueden retirarse de la sala. Compañera, disculpa, le dices que nos hemos quedado en el número 7, no, 8. 8, nos quedamos en el Sí, sí, compañera. Sí, Igual le ocho, dije. quedamos. Sí, le dije. Me Hasta dijo que luego, vamos a compañera. continuar. Buenas La noches siguiente con clase todos. con la resolución. Bye. Buenas noches, compañeros. Hasta luego. Buenas noches, Se pasa el compañeros. día. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego, compañero. Hasta luego, Gilatanaka, Culiacanaka, Pacarincama. Buenas noches, compañeros. Ya, guaguito. Goodbye, goodbye. Bye. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Llegué yo y jodí su matrimonio, me prefiere antes que su novio.